Mi jefe me dijo que una madre no es confiable en el trabajo. No lo dijo en una charla informal tomando café, ni en un chiste fuera de lugar. Lo dijo en una reunión seria, mirándome a los ojos, con un expediente delante y un discurso preparado sobre lo que la empresa necesita. Yo acababa de volver de mi baja por maternidad, con ojeras, sueño, miedo y ganas de demostrar que seguía siendo la misma profesional de siempre. Y lo único que escuché fue que mi nuevo título, madre, para él, era sinónimo de problema. Si te quedas conmigo, te voy a contar cómo pasé de tragarme ese comentario con un nudo en la garganta, sintiendo que tenía que elegir entre mi hijo y mi carrera. A ser la mujer que, años después, leyó de arriba abajo el contrato final de ese mismo jefe y decidió, con un simple subrayado, cuánto iba a valer él a partir de entonces dentro de la empresa. Me llamo Carla, tengo 37 años, soy madre y profesional, y esta es la historia de cómo una madre no es confiable en el trabajo se convirtió en la frase que hoy él reza para que nadie recuerde. Antes de quedarme embarazada, yo era la empleada modelo, la que se quedaba tarde sin protestar, la que viajaba cuando había que viajar, la que cambiaba vuelos, cenas, planes, según lo que el proyecto pidiera. Mi jefe, Luis, siempre me ponía de ejemplo. Si todos tuvieran la disposición de Carla, esto iría perfecto. Nunca habló de mi vida personal, nunca tuvo que hacerlo. Yo tenía el cuerpo siempre disponible para el trabajo. Cuando le dije que estaba embarazada, sonrió, me dio una palmadita en el hombro y dijo: «Felicidades, supongo que ya tocaba». Esa frase, «ya tocaba», me sonó rara, como si hubiera marcado un casillero más de la lista social, no como si estuviera hablando de mi vida. En las semanas siguientes empecé a notar miradas diferentes. ¿Y podrás seguir este ritmo? Cuando nazca el bebé, te va a dar igual todo esto. Ya verás cómo cambian tus prioridades. Yo sabía que iban a cambiar mis horarios, mis desvelos, mi forma de organizarme. Lo que no imaginaba era que, para algunos, lo que iba a cambiar era mi valor profesional. Volví de la baja con un plan. Tenía quien cuidara de mi hijo, había organizado horarios, había hablado con mi pareja, había acordado con recursos humanos una reincorporación progresiva. Iba cansada, sí, pero también preparada. El primer golpe fue pequeño, mi puesto estaba igual, pero mis proyectos no. Los más visibles se los habían repartido entre otros, para no cargarte demasiado a la vuelta. Me dejaron cosas rutinarias, poco visibles. Cuando pregunté, me dijeron: «Es para que te adaptes, Carla. Luego vemos». El luego nunca llegaba. Cada vez que levantaba la mano para un proyecto grande, la respuesta era: «Es que requiere mucha disponibilidad, y tú ahora tienes al bebé». Empecé a escuchar mi maternidad como una mancha en mi currículum. La frase que da título a esta historia cayó en una reunión a puerta medio cerrada. Digo medio porque, aunque solo estábamos él y yo dentro, había gente cerca, suficiente para que la energía se quedara flotando en el pasillo. Yo le había pedido hablar de mi plan de carrera. Sentía que me estaban dejando en un rincón. Le llevé datos, resultados anteriores, objetivos cumplidos, ideas nuevas. Él cerró la carpeta, se recostó en la silla y soltó: «Carla, voy a ser muy sincero contigo, ¿vale?». Yo asentí, ingenua. «Una madre no es confiable en el trabajo al nivel que necesitamos aquí», dijo. «No lo digo solo por ti, lo digo en general. Siempre hay algo. El niño se enferma, la guardería llama, no puedes viajar, no puedes quedarte. Y yo necesito gente 100% disponible». Me quedé muda. No porque no tuviera argumentos, sino porque no esperaba que lo dijera tan claro. La discriminación suele venir envuelta en eufemismos. Él, ese día, lo nombró sin anestesia. Intenté defenderme. Mi rendimiento antes de ser madre está ahí, y desde que volví he cumplido todo lo que se me ha pedido. Él levantó la mano, como si yo fuera una niña hablando de más. «Lo sé, Carla, pero tú misma tienes que ser realista. Ahora tu prioridad es tu hijo. Y está bien, pero eso te resta confiabilidad aquí.
Salí de esa reunión con el estómago revuelto. No lloré en su despacho, lloré en el baño, como hacemos muchas. Lloré de rabia, de impotencia, de culpa por siquiera plantearme seguir ahí. Y mientras lloraba, también pensé, si él cree que una madre no es confiable, ¿por qué debería yo confiar en él con mi vida laboral? Podría decir que al día siguiente renuncié y mi vida se volvió mágica. No fue así. Seguí trabajando allí, porque necesitaba el sueldo, la experiencia, el tiempo para construir otra cosa. Pero algo dentro de mí ya no se alineaba con él. No lo admiraba, no lo veía como referente. Empecé, en silencio, a preparar mi salida. Hice dos cosas a la vez. Seguí cumpliendo mis tareas, sin dar excusas para que me atacara, y me formé, me moví, hablé con otras personas, me acerqué al área legal y de recursos humanos más de lo que él sospechaba. Conocí a gente de cumplimiento normativo, de comité de ética, de otros departamentos donde se hablaba de diversidad, inclusión, sesgos inconscientes. En más de una reunión, escuché frases que chocaban frontalmente con lo que mi jefe me había dicho. Queremos retener talento femenino. La maternidad no puede ser un castigo. Estamos trabajando en políticas de conciliación. Mientras él seguía en su burbuja de yo necesito gente 100% disponible, la empresa, por otro lado, empezaba a mostrar otra cara hacia afuera. Y en medio de esa contradicción, una noticia empezó a correr. Planeaban una reestructuración grande y algunos contratos de directivos importantes iban a revisarse a fondo. Entre ellos, el de Luis. No puedo dar nombres ni cargos exactos, pero sí puedo contar que formé parte, de forma indirecta, del equipo que revisaba y analizaba ciertos contratos. Llegó a mis oídos, y luego a mis manos, el borrador del contrato final de mi jefe. Renovaciones, cláusulas, objetivos, compromisos, incluso un apartado sobre fomento de la igualdad y la no discriminación en su equipo. Sí, la vida tiene ese humor. El hombre que me dijo que una madre no es confiable en el trabajo tenía ahora, en su contrato, una cláusula que le exigía ser garante de lo contrario. Me pidieron que revisara el documento desde el punto de vista de aterrizarlo en la realidad del departamento. No era yo sola, pero mi opinión contaba. Lo leí con calma. Subrayé puntos, hice anotaciones, sugerí cambios. Y en uno de los márgenes, al lado de la parte de igualdad, escribí algo que salió directo de mi herida. Sería recomendable vincular este apartado a objetivos medibles. PEJ. Evaluación de sesgos en promoción de personas que se reincorporan de bajas de maternidad, paternidad. Mis anotaciones subieron, alguien más las validó, otro las refinó en lenguaje más técnico. Al final, aparecieron en el contrato, no con mis palabras exactas, pero con mi intención, que lo que él firmara no fuera solo un adornito de papel, sino una herramienta que, si se usaba, pudiera poner en evidencia exactamente el tipo de conducta que había tenido conmigo. El día que supe que había firmado ese contrato, con esa cláusula, con esos compromisos, sentí algo parecido a justicia poética. No porque el papel lo fuera a cambiar de carácter, sino porque ya no podía esconderse detrás de «así es el mundo». Su mundo ahora estaba regulado por algo que él mismo había aceptado al estampar su firma. Tiempo después, otras compañeras madres empezaron a acercarse a mí. Me contaban cosas parecidas, comentarios sobre «tu marido no puede encargarse del niño», miradas cuando pedían salir por una cita médica, proyectos que se les escapaban porque ahora estás en otra etapa. Yo ya no era la que escuchaba y se callaba. Les hablaba de la cláusula, de los canales, de los mecanismos internos, de sus derechos. No voy a entrar en detalles específicos, pero sí puedo decir que, cuando por fin alguien se atrevió a elevar una queja formal sobre discriminación por maternidad, el contrato de Luis se convirtió en un espejo. Lo llamaron a una reunión donde le leyeron sus propias obligaciones, esas que tal vez firmó sin leer, confiando en que eran letra pequeña. Y hubo gente que sabía exactamente qué ejemplo poner, el de una supervisora a la que había dicho, en un despacho, que una madre no es confiable.
Él nunca supo que yo había sido parte de quienes revisaron ese contrato. Nunca supo que mi mano estuvo detrás de esa frase de evaluación de sesgos en promociones post-baja. Sigue creyendo que los de arriba se lo impusieron. Pero yo sí sé que, cuando se sienta a leer lo que firmó, está sentado sobre algo que una madre trabajadora ayudó a escribir. Alguien podría decir que me quedé corta, que podría haber ido a juicio, que podría haberlo denunciado públicamente. Quizá. Pero para mí, en ese momento, lo más importante fue dejar de creer que él tenía la última palabra sobre mi carrera. Lo que hice fue quedarme el tiempo justo para aprender, posicionarme, abrir puertas, y luego irme a un sitio donde mi maternidad no fuera usada como argumento en mi contra. Hoy trabajo en otro lugar, con otra cultura. Sigo siendo madre, sigo siendo profesional. Cuando cuento esta historia, no lo hago para decir lo hundí, sino para recordar que, a veces, la vida te coloca frente al papel que otros van a firmar, y en ese momento tienes poder. El poder de que ese papel proteja a alguien como tú. Si tú estás escuchando esto y te han dicho, directa o indirectamente, que por ser madre eres menos confiable en el trabajo, quiero decirte algo muy simple. La maternidad no te resta profesionalismo. Le molesta al sistema que hace años se diseñó pensando en gente que tenía a otra persona en casa resolviendo todo. El problema no es que seas madre, es que hay jefes que todavía no han salido del siglo pasado. Mi jefe me dijo que una madre no es confiable en el trabajo. Durante un tiempo me hizo dudar de mí misma. Hoy, cuando pienso en él, no veo a un Dios que decide el valor de nadie. Veo a un hombre que firmó un contrato sin sospechar que una de esas madres no confiables había revisado cada línea. Y que, si algún día le toca rendir cuentas por cómo trata a las mujeres de su equipo, será, entre otras cosas, porque una de nosotras dejó constancia, negro sobre blanco, de lo que debería haber aprendido antes sin necesidad de papel.